¿Se acuerdan de Soul, la mejor película de Pixar? Después de Ratatouille, claro está. Para mí fue un mind-blowing. La simple idea de que uno de los estudios de animación más grandes hiciera una película acerca de la respuesta, el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. O sea, a pensamiento profundo le tomó 7,5 millones de años hallar la respuesta, cuando el verdadero problema era hallar la pregunta. Todos estos temas filosóficos a mí me gustan bastante y por eso hace unas cuantas noches, en una de tantas pláticas conmigo mismo, me puse a discutir sobre este tema. Este video es la conclusión de aquella discusión. Hay muchos significados, lecciones y secretos encerrados en la película. Uno de los mejores trabajos de esto viene de parte del gran youtuber Alvinch, un video precioso de 15 minutos. Comencemos por ahí. Según su análisis, la película trata efectivamente acerca del sentido de la vida. Recordemos que esta nos muestra a un músico cuyo sueño es ser un reconocido intérprete de jazz, creyendo que ese es incluso su propósito en la vida, pero cuando llega a serlo se da cuenta de que es igual a todo lo demás, deduciendo que lo que hace que las almas del gran antes estén capacitadas para vivir no es encontrar su pasión o su habilidad innata para ser grandes, reconocidos o serviciales, sino que es algo más. Alvinch concluye que el sentido de la vida es simplemente vivirla. Y hasta aquí el video de hoy. Por favor, si les gustó, denle like, suscríbanse, comenten, compartan. A ver, no. Algo a lo que me he podido acostumbrar y lo que estoy muy agradecido conmigo mismo, supongo, es hacer paciente, o por lo menos yo siento que no me aburro tan fácilmente, y esto, se los digo, para nada tiene que ver con una voluntad fuerte. Yo soy alguien que queda rendido a las grasas y al chocolate cuando sé que no me hacen del todo bien, y tampoco creo que tenga que ver con tener una mente desordenada u ociosa. Yo he concluido que es simplemente por vivir el momento presente. Realmente no tiene sentido preocuparse por lo que ya pasó, siendo que no se puede cambiar. En cambio, uno debería aprender de ello, pero tampoco tiene sentido pensar demasiado en el futuro porque es misterioso, impredecible y prácticamente al azar. Imagínense la víspera del 20 de noviembre de 1889 sin saber que en ese día nacería uno de los niños que causaría una de las más grandes guerras que ha tenido la humanidad. O incluso imagínense al mundo 9 meses antes. Realmente había una probabilidad del 50% de que ese niño fuera una niña, y tal vez las cosas actualmente hubieran sido muy diferentes. Pero el hubiera es una palabra inútil y por eso es muy importante el momento presente. Es el único momento que realmente existe, y yo creo que de ahí viene mi falta de aburrimiento, de estar constantemente preguntándome ¿qué está pasando? Algo así es lo que plasma Soul. 22 está viviendo, pues está experimentando y maravillándose de todas las sensaciones que está viviendo en ese preciso momento, y por eso encuentra en todas ellas cierta belleza. Una forma evolucionada de esto que nos muestran en la película sería la zona, un mundo entre lo espiritual y lo material en el que simplemente vives el momento presente y tu cuerpo trabaja con fluidez, pues se está constantemente preguntando qué está pasando una y otra vez, momento a momento, formando un continuo. En cambio, la contraparte de la zona serían estas almas errantes. Estas explican de cierta manera dentro de la película los sentimientos de depresión y de ansiedad, pues provienen igualmente de preguntarse constantemente qué está pasando, pero no hallar una respuesta, porque la persona está ensimismada en pensamientos pasados o futuros, sin enfocar el presente, causando así el estancamiento de una idea, un sentimiento, una acción que al final del día se vuelven repetitivos, automáticos, por el simple hecho de no tomar conciencia en el presente, y al final esa idea siempre vuelve, ya sea buena o mala, cabe aclarar, de la que tomamos más importancia de la que debería y de la que no hacemos nada por resolverla en ese momento. La realidad, como siempre, es más compleja, pero creo que darle más importancia al presente, preocuparse por uno mismo y hallar una solución a los problemas, por muy pequeña que sea, es un paso muy importante para combatir los primeros síntomas de depresión. Más explícitamente, ser conscientes de todo lo que entra en nuestro cuerpo, ya sean experiencias, aprendizajes, sentimientos, ideas, alimentos, personas,
etc. Mientras tú te preocupes por tu bienestar, ese es un filtro suficiente para que puedas descartar lo bueno de lo malo. Pero con acciones simples, tales como dormir bien, comer sanamente, divertirse, satisfacer nuestra curiosidad, mantener una vida ordenada y limpia, ayudar a los demás, y con otras un poco más difíciles como saber que el control de tu situación lo tienes tú, o hallar tu propia fuerza de voluntad, o no perder la esperanza. Con eso todo estará bien. Bueno, ya sacamos una síntesis de lo más fácil. Ahora vamos a lo realmente difícil. Me refiero a la naturaleza del gran antes y de las almas. Realmente el concepto del gran antes no lo había escuchado, pero me parece un tema interesante. Se podría definir al gran antes como el lugar del que provienen las almas y por lo tanto donde las crean, y a la vez se les asigna cierta personalidad y ganas de vivir. Muchas preguntas nos pueden asaltar con esto. Por ejemplo, ¿quién crea las almas? En la película nos muestran a estos seres interdimensionales producto de todas las superposiciones cuánticas o algo así, llamadas Jerry, la cual, por eso de la cuántica, me lleva a pensar que realmente vendrían a representar las reglas que rigen el universo. A día de hoy sabemos que muchos de los fenómenos que vemos se pueden explicar con la teoría cuántica de campos, y puede ser que por lo tanto Jerry sea el que crea las almas, y por consiguiente ser una especie de Dios, que tiene presencia tanto en el mundo natural como en el gran antes y supongo que en el gran después, aunque pienso que sería más parecido al dios de Spinoza, que es un dios sin causa y sin interpretación fuera del mundo natural, sino parte de sí mismo, que engloba todas las reglas, las leyes y las fuerzas del universo que hacen que todas las cosas puedan existir y, como veremos después, incluso las almas, aunque tal vez no en un sentido espiritual o religioso. Otra pregunta relacionada internamente con la película es ¿dónde está 22? Ahora que está viva y está en la Tierra, pues cabe preguntar ¿quién es 22? ¿Es Riley, la niña de Intensamente? ¿O es la niña de Toy Story 4? ¿O es Boo de Monster Inc? Pero la verdadera pregunta es ¿por qué es 22? En la película realmente nos muestran que todas las almas son iguales antes de nacer y que al morir adquieren la forma y recuerdos de la persona que vivió. Por esto no sabría decir si una persona que tuviera una amputación o que tuviera alguna deformidad mayor también se reflejarían estos cambios en las almas después de morir. De hecho, en cierto momento aparece el alma de un gato, demostrando así que los animales también pueden tener alma. Pero con esto tiene que haber algún límite en alguna parte, ¿no? Pues si incluimos a todos los seres vivos, incluso árboles o bacterias deberían tener alma. O si solo incluimos a los que tengan cerebro, pues entonces medusas o estrellas de mar no podrían tener alma. O si solo permitimos a aquellos animales que razonan, pues la barrera se vuelve un poco difusa, pues hasta el día de hoy no tenemos del todo claro que animales como peces, por ejemplo, puedan recordar, pensar, aprender, razonar. Regresando a por qué es 22, está claro que se llama así porque fue la alma número 22 en ser creada. Y como mencionamos antes, si incluso los animales pueden tener alma, esto significa que las almas que vemos en el gran antes también pueden ser asignadas al momento de caer a la Tierra a una especie no humana. Por lo que almas contemporáneas a 22, o sea las primeras en ser creadas, al momento de nacer tuvieron que ser asignadas a animales muy antiguos, tal vez dinosaurios, lagartos, insectos. Todo depende de hasta qué punto decidamos que un animal pueda tener alma. Y si decidimos que solo los humanos podemos tener alma, que sería un poco pretencioso, las almas contemporáneas de 22 tuvieron que haber sido de los primeros Homo sapiens, técnicamente ni siquiera de los Homo erectus. Ahora va una pregunta más trascendental. Si estos seres cuánticos llamados Jerry son los que de cierta forma gobiernan el universo, entonces ¿por qué en la película se concentran en nosotros? ¿Por qué solo crean almas para la Tierra? ¿Acaso es una forma de opinar que estamos solos en el universo? Bueno, podría ser que si hubiera formas de vida en otras partes del universo, pero que éstas tuvieran su propio gran antes y su propio gran después. Aunque no es muy descabellado pensar que hay un único gran antes y muchos gran después, ya que el alma podría ser algo omnipresente que no dependiera de las características de su portador, como en el caso de nuestro planeta con animales, y por lo tanto una alma que sale del gran antes puede ser asignada a una forma de vida de otro planeta. Pero sería raro, por lo menos yo lo considero así, que hubiera igualmente un único gran después, en el que almas de todos los rincones del universo se reunieran en un único gran cielo. Esto no pasa en la película. El protagonista,
protagonista cuando muere solo ve almas de la Tierra. Y de hecho, Terry, que es la que lleva la cuenta de las muertes, no registra decesos no terrícolas. Por eso digo que cada planeta podría tener su gran antes y su gran después. Pero sí, y solo sí, no convivieran con civilizaciones de otros planetas. Porque imagina una sociedad interplanetaria en la que conviven formas de vida de muchos planetas y que tengan su propio comercio, gobierno, industria, conformada por todas esas civilizaciones interplanetarias. Parecido al caso de la Tierra y los países. Para mí entonces sí tiene sentido que haya un único gran después, que abarque a todas las almas de los distintos planetas. Como dije, en el caso del gran antes, todas las almas son iguales e intrínsecas y pueden ser asignadas sin problemas entre todos los planetas. Pero en el caso del gran después, pienso que debe ser único para cada planeta o para cada grupo de planetas, a menos que cuando uno muera, su alma vuelva a ser igual a las otras, cosa que vemos que no pasa en la película. El alma conserva sus recuerdos y su forma de la persona que vivió en la Tierra. Pero, ¿y si al final esto no es así? ¿Y si realmente estamos solos en el universo? ¿O es que somos los primeros en todo el universo? ¿Acaso de lo que no tenemos conciencia en realidad no existe? ¿O las almas son solo de humanos? Entonces, ¿cómo se explica el caso del gato? Separémonos ahora sí de la película y contestemos la pregunta que responderá a todas las anteriores. ¿Qué es el alma? Wikipedia dice que el alma es una entidad inmaterial que poseen los seres vivos y que en la mayoría de movimientos religiosos y filosóficos dotan a estos de movimiento y de razón. En la película de Soul se nos muestra como una entidad, igualmente un cuerpo espiritual que existe incluso antes de nacer, al cual incluso se le asigna una personalidad e interés de vivir antes de llegar a la Tierra, y que aparentemente se enlaza con un cuerpo. Como he dicho antes, no se llega a un acuerdo de si los animales puedan poseer alma, principalmente porque no se define que es un alma. Muchas religiones llegan a la conclusión de que las almas son seres espirituales creados por algún dios que tienen su misma esencia y que en un principio conviven con él, pero que en cierta parte de su existencia pierden el camino de Dios, y es en ese momento cuando caen a la tierra y se enlazan con un cuerpo material. Desde ese momento su misión terrenal es adquirir los conocimientos y la visión de Dios otra vez, para que al momento de morir regresen con su creador, o en su defecto reencarnen como en el budismo o vayan al infierno como en el cristianismo. Siendo así que el alma se enlace a un cuerpo, me asalta la duda de cuándo sucede exactamente este enlace. ¿Al momento de nacer? Yo creo que no, porque ¿qué diferencia hay del cuerpo de un bebé momentos antes de salir del vientre de la madre al de unos minutos después? ¿O cabe la posibilidad de que suceda al momento en el que las células reproductoras se junten para crear un nuevo individuo? Pero eso no me deja del todo convencido, porque aunque el ADN es cierto que contenga en sí todas las instrucciones para crear un ser humano, no es en sí un ser humano. Así que ¿hasta qué punto ya es considerado una persona en vez de un montón de células, al igual que las de la sangre, la piel y el músculo que se desprende de una herida? Todo esto sigue teniendo el problema de no definir qué es un alma, pues algo como una entidad espiritual que no se puede ver y que supuestamente es única en humanos no me parece científicamente rigurosa. Y para esto les quiero contar dos historias. Bueno, una no es historia, es una teoría. En el libro La física de lo imposible de Mikio Kaku se presenta brevemente el siguiente problema con respecto al alma. ¿Cómo funcionaría una máquina para teletransportarse? Una solución es que una máquina en cierto punto escanee tu cuerpo átomo a átomo y su relación entre ellos, y que otra máquina en un punto muy lejano imprima tu cuerpo igualmente átomo a átomo, su relación entre ellos, incluso replicando las redes neuronales de tu cerebro, por lo que tendría los mismos recuerdos y los mismos conocimientos. Bueno, ¿dónde entra el alma aquí? Porque al momento de imprimirte habría una persona exactamente igual a ti. Entonces, esa otra persona recientemente creada tiene alma, pues debería, según lo visto, porque es un ser vivo que tiene las mismas capacidades y recuerdos que tú. Y por lo tanto, ¿tiene la misma alma que tú? Yo opino que sí que tiene alma y que sí que es la misma que la tuya. Pero aquí viene el plot twist, porque queremos una máquina que sirva para teletransportarse, no para clonarse. Por lo que deberíamos matar al tú original, en cierta manera para despejar la ecuación. De hecho, alguien externo a ti lo vería como que desapareciste del punto A
y volviste a aparecer en el punto B, exactamente igual. Diría que es casi una obligación que te sacrifiques por el bien de la vida de tu otro yo, pero obviamente el tú original no lo vería así. Para ti, tu vida acaba, ya no vas a poder experimentar ni aprender nada nuevo. Esto realmente nos pasa por jugar a ser Dios. Lo que hemos hecho es duplicar un alma. Esto tiene una aparente solución, que es que en lugar de que esta hipotética máquina te escanee y te imprima, lo que hiciera fuera separarte átomo a átomo y hacerlos viajar a otro lugar y reconstruirlos allí. Piénsalo, no es el mismo caso de antes. En esta ocasión, aunque en teoría fuiste destruido, es como si te revivieran, pero en un lugar lejano. Y por lo tanto, para un ser externo, igualmente te teletransportarías. Nada en tu cuerpo ni mente cambian y lo más importante, se conserva la existencia de una sola alma, la tuya, y por lo tanto podrías seguir llevando sin problemas el rumbo de tu propia vida. La segunda historia, de hecho la primera, involucra a Michael del canal de YouTube Vsauce en su serie de Mindfield, episodio 8, en el que nos lleva a conocer a Scott Bolson, un hombre que en cierta parte de su vida sufrió un grave accidente que lo dejó con un gran caso de amnesia, o sea, perdió todo conocimiento de quién era, su nombre, sus gustos, sus memorias, su personalidad, el conocimiento de su vida entera. Imagínate despertar y, en sus palabras, sentir como si hubieras robado el cuerpo de alguien más. Alguien que tiene hijos, esposa, que a lo mejor era bueno en el fútbol y que volaba aviones, pero que tú, con una memoria vacía de ello, tengas que simplemente aceptar que te gustaban esas cosas. Porque realmente no tendrían por qué gustarte otra vez. Yo creo que gran parte de la personalidad y de los gustos se deben a experiencias pasadas. Por ejemplo, si de pequeño los niños te trataban mal, pues a lo mejor pudiste desarrollar una personalidad un poco introvertida. O si en tu contexto te encontraste más que nada con mujeres a lo mejor rubias, altas y que te trataran bien, pues a lo mejor ese es tu concepto de una mujer ideal. Y a lo mejor esa es la mujer con la que te casaste. Pero ahora que has olvidado todas esas vivencias, perfectamente podrías construir una personalidad nueva y que en este caso fuera extrovertida. O te podrían gustar las mujeres morenas, un poco menos altas y a lo mejor más independientes, y de pronto te encuentras que la mujer a la que amabas, con la que te casaste, a lo mejor ya no te gusta, y que tus hijos, de los cuales ya no tienes ningún recuerdo, no tienes un lazo emocional realmente con ellos, pues a lo mejor ya no los quieres. Esto es llevarlo un poco al extremo, pero sirve para pensar. Realmente perdió su yo, o sea, todo conocimiento de quién era, y se podría considerar que es una persona totalmente diferente. Y aquí es donde entra el alma, el concepto dicho anteriormente de que es una entidad no material que dota a los seres vivos de razón y de movimiento, que es única para cada persona y que se le asigna al momento de nacer, pues nos lleva a creer que Scott conserva su misma alma. Pero como dijimos, es una persona totalmente diferente en cierto sentido, y por lo tanto ese concepto de alma me deja un tanto insatisfecho. Mi padre me dijo una vez, esto ya parece película de autoayuda, que lo que uno entiende por alma tiene más que ver con las condiciones particulares de cada persona. Todas las personas somos distintas porque no podemos estar en el lugar de otra persona, o sea, no podemos tener sus mismos recuerdos, ni las mismas experiencias, ni los mismos conocimientos, porque hemos vivido en unas condiciones totalmente diferentes a él. Por lo tanto, cuando alguien cambia de casa, de amigos, de pareja, de trabajo o de forma de pensar, su alma también cambia, aunque a este punto tal vez sería mejor llamarla el yo. Su yo cambia, evoluciona, ya no es el mismo porque ha cambiado su forma de pensar y de vivir. A esto yo le agrego que las condiciones, las vivencias, las decisiones son lo que constituyen nuestro yo, que es nuestra personalidad, nuestra forma de actuar y nuestras decisiones a futuro. Estas nos dicen nuestros gustos, nuestras relaciones, nuestras acciones, y ese es el yo, esa es nuestra alma. Entonces, Scott Bolson, o un caso similar, sí tendría un alma distinta, pues sus recuerdos ya no son los mismos, y sus gustos y su forma de pensar tal vez cambiaron, por lo que es una persona distinta con un yo distinto. Con el caso de la teletransportación, podemos ver que el alma o el sentimiento del yo se encapsula realmente en los recuerdos y los conocimientos, y estos, como sabemos, están codificados de cierta manera en las redes neuronales de nuestro cerebro. Ni más ni menos podrías crear un cerebro artificial al cual le implantaras ciertas redes neuronales que hicieran creer a esa persona que jugaba fútbol o que es una persona extrovertida, que está casado, y ese sería su
yo. Y podría perfectamente llevar esa vida sin preguntarse siquiera de que es un experimento de laboratorio. Recomiendo ver este video de Quantum Fracture para aclarar este concepto, aunque tal vez te deje con más dudas que respuestas. Por lo tanto, en el caso de la teletransportación, es perfectamente plausible crear un alma o reconstruir una igual a la tuya. Sería simplemente replicar las redes neuronales de tu cerebro. Es por esto que un gran objetivo de la ciencia de la neurología es saber exactamente qué es el alma, mejor dicho, la conciencia, dónde se encapsula. Sabemos que en el cerebro, pero el cómo nos llevaría a lograr una cierta inmortalidad, porque podríamos implantar nuestras redes neuronales, nuestros recuerdos, conocimientos y pensamientos en cuerpos robóticos o cuerpos de personas más jóvenes, logrando así una virtual inmortalidad. Por lo tanto, el enlace del alma al cuerpo sucede cuando se crean estas redes neuronales, que son las que poco a poco definen su sentimiento del yo, y por consiguiente se podría considerar que cualquier animal que tenga cerebro también posee un sentimiento de razón, o por lo menos aprende y usa su conocimiento para tomar decisiones futuras que la distingan de otras, porque sabemos que animales como medusas o plantas actúan realmente por instinto. Esto debido a las complejas formas que tiene el ADN de decirle al cuerpo cómo actuar. Aquí quiero aclarar que ya no estamos tomando al alma como un concepto espiritual, sino como las redes neuronales que dotan a ciertos animales de conciencia, de razón en el caso de humanos, o por lo menos que mínimamente tengan ciertas maneras de actuar diferenciadas de otras de acuerdo a sus experiencias, como en el caso de perros, gatos, ardillas, cocodrilos, insectos incluso como el caso de las abejas, y por eso no se sientan mal cuando digo que ciertos organismos no tienen alma. Esto significa que no tienen razón propia, que actúan por instinto y que debido a esto hay almas más refinadas que otras, como la nuestra por ejemplo, y esto no nos hace superiores ante algún dios o ante alguna moral, sino que nos hace pensar que fuimos capaces de razonar, de crear diversidad y diferentes sociedades y de crear un conocimiento mucho más allá que otras especies, y esto no debería ser la causa de que tratemos a otros animales con desdén. A fin de cuentas ellos también tienen el milagro de la vida dentro de ellos y pueden sentir de cierta manera. Yo creo que hasta aquí hemos llegado. Llegamos a la conclusión de que el alma, en su sentido más estricto, son las redes neuronales de nuestro cerebro que encapsulan nuestros recuerdos, que crean nuestras experiencias, que conforman nuestros conocimientos y que definen nuestro actuar. Por lo tanto, definen nuestras decisiones y nuestros gustos. Y como ninguna persona puede tener las mismas vivencias que nosotros, pues tenemos almas distintas a las de los demás. Yo creo que con esto ya podemos aclarar muchas dudas. Pero yo ya me quiero ir y espero que todo esto te haya puesto a pensar y a sacar tus propias conclusiones. Si es así, por favor dejen sus opiniones en los comentarios, que yo me sentiré gustoso de leerlas siempre y cuando estén abiertas al diálogo y con buena ortografía. Sin más que agregar, me despido. Recuerden que pueden suscribirse y checar mis redes sociales, en las cuales estoy abierto a comisiones por si quieren pedirme algún dibujo. Los tienen en mi Instagram, en mi Twitter y en mi DeviantArt, que les dejaré en la descripción. También tengo TikTok, donde subiré resúmenes o cosas random, y por último en mi página de Wattpad subo algunos relatos cortos de mi autoría que pues, están ahí, están bien, pues ahí están, todo en la descripción. Que tengan un buen día porque yo ya me voy. Ahora tengo que regresar a parar la grabación porque si no esta cosa se va a quedar aquí para siempre.